estamos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Buenos días, o buenas tardes, otra vez yo me equivoco. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Cuando yo viví un tiempecito en Bruselas, cerca de Bruselas, en Mons, y ahí la familia cuando me levantaba me decía siempre, ¿habeu bien dormir? O sea, siempre les preocupaba si había yo dormido bien. Así les pregunto yo ahora, ¿es que vos habéis bien dormido? Sí, porque habiendo dormido bien, el día ya se presenta de otro modo, ¿no es cierto? Sí, padre. Oui, j'ai dormi bien, monseñor. Oh, vous avez bien dormi. Ça c'est bon. Oui, très bien. Très bien, monsieur. ¿A quelle heure est-ce que vous avez allé accoucher? Je me couche à les 9h30. Oh, vous êtes un enfant. C'est bien. Et vous? Moi, Et vous, à quelle heure se couche? à les 11 heures. Oh, très bien. 1 heure près minuit. Quelle heure est-il? Il manque 1 minute pour commencer. D'accord, monseñor. Nous attendons 1 minute, s'il vous plaît. Bueno. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Reverenda, Bien, gracias a Dios. ¿cómo le ha ido? ¿Le estamos Bien. entendiendo a San Pablo? Sí, señor. ¿Qué le pareció lo que leímos de Santa Teresita? ¿Qué le pareció lo que leímos de Santa Teresita? Hermana. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Y qué le pareció de lo que leímos de Santa Teresita? ¿Cuáles fueron los capítulos de San Pablo que más le impresionaron en su vida? Los de Primera de Corintios, capítulos 12, 13, que habla sobre los dones. Sí. Y como era una niña muy inteligente, se dio cuenta que el 14 ya no iba tanto dedicado a ella porque ya era el desorden de Corinto. Entonces quedó con la sustancia, la doctrina del 12, muchos carismas, pero un solo espíritu, ponernos al servicio de los demás y con el himno del amor. Perfecto, hermana, gracias. Muy bien, vamos a empezar para ganar tiempo. Como siempre, vamos a empezar con el libro La oración subida al monte Sinaí de Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa termina este libro es sobre... Sí. Fallando su internet. Bueno. Sí, es el internet que está fallando de ella. Bueno, muy bien. Entonces, decíamos ahora el capítulo que nos toca en este día es el capítulo 13 y el padre Rainiero lo dedica a los no creyentes, puesto que se habla precisamente de la fe en Dios. Y su capítulo 16 se llama Un torrente de fuego. Y lo dedica a 3 personajes ateos del siglo XX y XIX. A Carlos Marx, a Feuerbach
y a Sigmund Freud, el médico psiquiatra. Y termina diciendo esto, porque para que podamos hacer la oración, termina diciendo: entonces es vital remontarse a la raíz y desmontar siempre nuevamente la brillante pero falsa operación de la que todo esto ha surgido. No obstante, este es el momento de imitar la conducta de Dios, evitando condenar, junto con los errores, a las personas y a las conciencias que solo Dios conoce. Ninguna cruzada, entonces, sino solo respecto de estos hombres que por lo menos han aceptado tomar en serio el problema de Dios. Entre dos seres que no han tenido la experiencia de Dios, nos advierte Simone Weil, una francesa que escribe también, el que no lo niega es tal vez quien está más cerca de él. El que lo niega es tal vez el que está más cerca de él. Así dice esta mujer. Y luego en la oración dice el Padre que vamos a hacer la oración del Viernes Santo por los no creyentes. La oración litúrgica del Viernes Santo dice, vamos a rezar con ella: Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, de sus sospechas, de sus temores, de sus dudas, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos pidiendo no solamente por estas tres personas que cité, sino por las que ustedes también conocen, que andan lejos de Dios o que pretenden andar lejos de Dios, o que les interesa tanto Dios que a veces hasta lo atacan. Entonces, por todos ellos acabamos de rezar, porque también los que lo niegan, sin darse cuenta, lo andan buscando. Lo peor de todo es la indiferencia, es ya no buscar nada. Bueno, gracias. Y vamos a continuar con nuestro trabajo. Les dejé de trabajo el capítulo 3, sabiendo que se trata precisamente todavía de la parte, o más bien, donde se inicia. Ustedes abren su Biblia, capítulo 3 de Gálatas. Arriba dice argumentación doctrinal. Acuérdense que estamos con un judío y que Pablo y todos los judíos dividen la Biblia en dos partes, la Jálaca y la Hágada. La Jálaca es la parte doctrinal que debe preceder a la Hágada, es decir, a las tomas de conciencia, a poder vivir esa palabra de Dios, hacer cambios radicales en nuestra vida. Entonces, les dejé como trabajo, yo sé que les dejé un trabajo serio, los primeros versos del capítulo 3. No todo, pero ahí tienen las indicaciones exegéticas en el libro, del capítulo 3, versos del 1 al 14, la ley y la justificación por la fe. Dice, me quedé un poquito como que no acabé de decir más cosas sobre el verso 20 del capítulo 2. Quisiera todavía decir alguna otra cosa. Yo vivo ahora
ya no vivo yo ahora en mí, es Cristo que vive en mí. Pues ahora yo vivo en la carne, en la fe, no vivo en la carne, sino vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó él mismo, Geautón, Hyperemú, que él mismo se entregó por mí. Entonces, no se les olvide, este es el núcleo central de todo el texto. Vosotros, Gálatas, que habéis sucumbido frente al mal consejo de los judaizantes, es que no habéis tenido tiempo de meditar lo que sucedió el día de vuestro bautismo. Y por eso tan fácilmente os habéis prestado a ser engañados por estas personas. Porque no habéis equilatado lo que significa que el Hijo de Dios me amó y por lo tanto les amó a ustedes también. Y paradontos, y se entregó por mí como se entregó por cada uno de ustedes. De tal manera que, a diferencia de la ley, que no fue una entrega a favor de nadie, que eran un conjunto de leyes externas, de preceptos externos que querían guiar la vida hacia la justicia, pero que no prestaban ningún elemento de fortificación interna para mantener la vida. Hoy, gracias a que Cristo quiso entregarse por mí porque me amó, he cambiado radicalmente. Pero Gálatas, no habéis tenido tiempo de pensar todo lo que habéis recibido. Ya antes había dicho, yo ya no vivo en mí, es Cristo que vive en mí. Yo ya no pertenezco a ese pasado, yo pertenecí a ese pasado y tanto amé mi pasado, las tradiciones de mi pueblo, las leyes, la elección, el éxodo, la tierra prometida, etcétera, que fui perseguidor de la iglesia. Pero un día me encontré con Cristo y mi vida cambió radicalmente. Bueno, creo que les faltaba que les dijera yo algo sobre ese verso 20, que es muy importante. Y luego los encamino un poquito en el cómo se llama, digo dos palabritas del capítulo 3 para irnos a lo que quedamos de trabajar hoy. O anoetoi Galatai. Tisgimas evaskesen. Ois kata optalmus Jesús Christos, etc. Dice, voy a decirlo en forma muy coloquial, tontitos Gálatas. No vayan a traducir así delante de la gente, nomás le estoy diciendo que así se podía traducir. Anoetoi, nous es cabeza, es mente. Y si a nous le pongo una alfa privativa, estoy diciendo que no pensaron. Entonces se puede decir, insensatos Gálatas, irreflexivos Gálatas. La Biblia de ecuménica, la voy a traer. La Biblia ecuménica traduce de plano traduce, estúpidos Gálatas. Tal vez sea demasiado en español para nosotros, ¿no? Porque sería mucho. Esta la tengo en francés porque digo que este es un regalo del padre Vargas. Galat, estúpido. Así dice. Entonces, les está diciendo, hago esta aclaración por esto.
porque un día me van a aclarar ustedes si Pablo se está dirigiendo a los Gálatas de raza o se está dirigiendo a los Gálatas de la provincia romana. Si podría tener esa confianza para llamarles estúpidos, llamarles tontos. Porque otra vez en el verso tercero, si se fijan otra vez, en el verso tercero, en arsas menoi, neumati, nin sarque epitelestei. No, es de antes, espérense. Pues habéis, como tonavete, es acues pisteos. Pues, ¿cómo se llama? Otra vez dice, los vuelve a llamar insensatos, aquí en el mismo capítulo tercero. Bueno, entonces ahí los dejo, con esa reflexión que es capital, es importante, háganla ustedes, y nos vamos al capítulo 4, porque allí ya no, si ya entendieron en todo el capítulo 2 que hicimos, el capítulo 3 lo van a hacer ustedes tranquilamente. Nada más, fíjense bien en las citas, cómo las maneja Pablo. La cita más importante, ayer se las dije, es la de Génesis 15, verso 6, y luego también la del profeta Habacuc. Pero como las voy a volver a encontrar en Romanos, por eso no me preocupa mucho. Si las pueden manejar aquí, qué bueno. Y si no, de todas maneras las vamos a encontrar en Romanos. Vámonos entonces, por lo tanto, al capítulo 4, porque nos interesa, aquí hay un cambio, ya no se trata de la justificación por la fe, sino de un paso más adelante. Una vez justificados, una vez que hemos llegado a ser amigos de Dios gratuitamente, por el don de su Hijo, por la entrega de su Hijo, como acabamos de oírlo, ahora gratuitamente también, porque en Dios todo es gracia, llegamos a ser hijos de Dios. Y aquí tenemos el capítulo 4 inmediatamente. Luego os digo, de es una adversativa, pero os digo, ¿cuánto tiempo como herederos, siendo niños? Un heredero, ¿cómo se llama? Nadie difiere del esclavo. El Señor lo tiene todo, panton on. Pero mientras esté bajo los tutores o bajo los administradores, hasta que termine la libre determinación del Padre, así nosotros también, se incluye Pablo, y ahora se pone en plural, verso 3. Así nosotros, mientras éramos niños, nepoi, hipo ta stoigeia, vivíamos bajo los elementos del mundo y éramos servidores, éramos esclavos, dice el texto. Vamos a pararnos un poquito aquí en esta comparación, porque es una comparación, para que de esta comparación va a sacar una conclusión después. Estoy otra vez en la página 150. Entonces, lo más importante aquí, de ahora en adelante, la oposición, sobre todo en los 11 primeros versos, que son los que vamos a trabajar, 4:1 al 11, es entre la ley y la gracia. Ya no es entre la ley y la fe, sino entre la ley y la gracia.
que se concretiza en el desarrollo de la filiación adoptiva, como lo vamos a ver enseguida en los versos que vamos a ir leyendo. Aunque toda la unidad redondea la misma idea, el centro es la palabra que vamos a encontrarnos por ahí, huiotesia, así se llama la palabra, ya la traduciremos. La hace más pedagógica el montaje de personajes como Sara y Agar en los últimos 10 versos. Si ustedes ven en su Biblia, en el capítulo 4, allá a la altura del verso 21 dice, las dos alianzas, Agar y Sara. Es una exégesis un poco extraña, alegórica, no estamos tan acostumbrados nosotros a ello. Pero el centro mismo de lo que quiere decir Pablo está perfecto. Que una cosa es decir, que hay dos momentos, o hubo siempre dos momentos en la vida de la persona. La antigua alianza, representada por Agar, la esclava, y la nueva alianza representada por Sara. Son conclusiones medias gratuitas de parte de Pablo, pero el concepto pues, es el mismo, ¿no? Bueno, vamos adelante. En 3.24, en la página 151, recuerdan ustedes, estamos en Gálatas, se nos había dicho que la ley había sido como un pedagogo que nos había llevado a Cristo. O más bien Pablo les está diciendo a los Gálatas, mientras fuimos nepoi, mientras fuimos infantes en la vida de la fe, aunque hayamos sido adultos, pero en la vida de la fe éramos como unos infantes, éramos herederos ciertamente de una riqueza que se nos iba a entregar cuando tuviéramos la edad suficiente. La edad suficiente por ahí está marcada. Entre los griegos era más o menos a los 25 años, se dejaba de depender de los tutores o administradores para recibir la herencia que había dejado el padre. La imagen no solo pretende señalar que los Gálatas y todos los ahora cristianos tuvieron dos tiempos de relaciones con Dios, uno como niños obedeciendo la ley sin la recepción positiva de los dones divinos, y el tiempo actual posterior al bautismo que los ha transformado en adultos conscientes de una relación fundamentada en la gracia. Entonces, toda la imagen del heredero que siendo rico no disfruta de sus riquezas hasta que llega a la edad madura, le sirve a Pablo, es una imagen, es una comparación, para decir que hubo dos tiempos en sus propias vidas, igual que en la suya. El tiempo en que tuvieron que caminar siguiendo las leyes de Moisés. Eran de por sí en la promesa de Dios unas personas ricas, pero todavía no había llegado el tiempo supremo que vamos a leer ahorita enseguida, para que llegaran a tomar posesión de lo que era suyo como hijos. Eran esclavos en cierta forma, o vivían como esclavos, así dice el término que acabo de traducir aquí. Vivían como esclavos. Los elementos del mundo, antes de ir más adelante, en el verso 3 deben referirse por el contexto a la ley, la circuncisión y las fiestas litúrgicas judías que vamos a ver en el verso 9. En el verso 9 vamos a mencionar lo que vivían estas gentes antes de conocer a Cristo. Se les califica como pobres y débiles, como fiestas que están preparando el tiempo para que algún día llegue a ser mejor. Por mundo, porque habla de los elementos del mundo, el verso 3, ya se fijaron ahí, se entiende todo lo sensible, lo humano, lo temporal, lo débil, lo transitorio.
a lo que hace referencia a Corintios 7:31, primera Corintios. Pero si entendemos que la comunidad estaba también compuesta por paganos, acuérdense que esa comunidad de Corinto tenía también paganos, no se refiere nada más entonces a los elementos de la religión ritual judía y legal, sino a los tiempos vanos de los paganos que también vivieron adorando a otros dioses. También ellos vivieron ese tiempo en que no tenían todo, no habían llegado a la edad que tienen ahora. En Colosenses 2:8-20, estos elementos negativos provenían de las filosofías humanas. Ahí sí Pablo se está refiriendo a los que venían eran de origen pagano y pertenecían al mundo y eran raíces de su comportamiento en otros tiempos anteriores y opuestos a Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? A esto que acabamos de traducir aquí en el 4. Dice, porque éramos niños bajo los elementos del mundo, dice. Estoy traduciendo el verso 3. Y por lo tanto éramos esclavos. Émeta de dulómenoi. Éramos esclavos. Hasta allí llevamos traducido. Esclavizar, el verbo duló, tiene un sustantivo. El sustantivo es dulos. Y dulos quiere decir esclavo. No sé si todavía los más antiguos de ustedes se acuerdan de cómo nos dividía el catecismo los cultos. Decía que la latría era exclusiva de Dios. La adoración se le debía solamente a Dios, decía el catecismo. Y la dulía era la devoción que le sentíamos a los esclavos, es decir, a los santos. Y la hiperdulía era la veneración que sentíamos a la Virgen María. ¿Hay alguno de mi tiempo? ¿O todos son de Perchís para acá? Yo sí me sé eso. Manquita, ¿usted se acuerda de eso? Sí, padre. La Bueno. es solamente la adoración a Dios, la hiperdulía a la Virgen y la dulía a los santos. Exactamente. Esas palabras están aquí, ya las encontraron en griego. Duló es ser esclavo. Y dulos es esclavitud. Perdón, es el esclavo, sustantivo. Este es el verbo. Entonces, a eso se refiere. Mientras pertenecíamos los judíos a los rituales de la ley y a las fiestas litúrgicas del pasado, éramos esclavos. Y los que venían del judaísmo, del paganismo, como adoraban a otros dioses, ahorita lo vamos a traducir también, pues también eran esclavos. De tal manera que pues hasta ahí habían vivido de una manera. Pero vamos ahora al verso que sigue, al verso 4. Lo traduzco. Pero llegó la plenitud del tiempo. Jote de Elton, to pleroma, tu chrono. Pero llegó la plenitud del tiempo. Y Teinlen, Joteos, con su guión autú. Dios envió a su hijo. Creo que por allí debe haber quien tenga un Nuevo Testamento interlineal, es decir, que tenga el griego y el español al lado para que lo pueda traducir. También hay de esos en inglés, para los que saben traducir bien el inglés. Nacido de mujer, genomenon tu ginaikos. Acuérdense que esa cita muchas veces la encontramos en muchas partes. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, hipo, bajo la ley, para que todos los que
los que vivimos, todos los que vivimos bajo la ley, llegáramos a recibir la filiación divina. Es una sola palabra. Si quieren la apuntan siguiendo por lo menos los sonidos en español, y el que pueda apuntarla ya en griego, allí la tiene. Hugiotesian. Ypsilon, iota, omicron, zeta, epsilon, sigma, iota, alfa y ni. Es una palabra compuesta para que nos recibiéramos la filiación divina. Para que recibiéramos la filiación divina. Este es lo nuevo que aparece aquí en la carta. Vamos a hacerle su propio comentario. La partícula adversativa de, estoy en la página 152, nos produce la posición, la plenitud de los tiempos. Pero, nun, de nun, pero ahora, en contraposición con el tiempo pasado. Pero ahora, ahí está la adversativa, llegó la plenitud de los tiempos. Pleroma tu chrono. Llegó la plenitud de los tiempos. Recuerda la fecha establecida por el Padre para anunciar la misión del Hijo. La expresión tácitamente como en Hebreos 1:1 se refiere a la labor reveladora anterior a través de acciones y palabras de otras personas. O sea, Cristo no llegó de repente y no cayó del cielo así nada más. Siempre, tanto la carta a los Hebreos como toda la historia de la salvación y este texto están suponiendo un tiempo anterior. Están suponiendo a Moisés, están suponiendo a los profetas. La carta a los Hebreos, ya se las dije la otra vez, de muchas maneras y en forma fragmentaria, habló Dios a nuestros padres a través de los profetas. Es decir, fue preparando el tiempo. No, la revelación no era completa, era fragmentaria. Pero llegado el tiempo, mandó a su Hijo. También ese mismo concepto está manejando Pablo aquí. Al decir, cuando llegó la plenitud de los tiempos, la expresión es de Pablo, exclusiva. Pleroma tu chrono. Pleroma tu chrono. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando a Dios le pareció bien, cuando a Dios le pareció que ya estaba madura suficientemente la humanidad, nos mandó a su Hijo y para hacernos ver lo mismo que nos va a hacer a ver después San Juan, nacido de mujer, es decir, parte de esta humanidad. Y como Pablo y como los Gálatas, también Cristo como esclavo de la ley. Se oye feo, pero eso es lo que está diciendo el texto, que Cristo cuando nace en Belén, todavía nace bajo la esclavitud de la ley. Eso está diciendo. Nacido de una mujer bajo la ley. La doble frase manifiesta la condición a su vez divina y terrenal de la encarnación. Claro. Nuestro escritor usa genómenon, y evita el verbo nacer que utiliza Romanos, porque en Romanos lo vamos a ver. Entonces viene del verbo ginomai, llegó a ser. También Filipenses 2:7. Ya lo veremos si es posible. Pues nacer indicaría el paso del no ser al ser en Cristo. Solo se da en un nuevo modo de ser, del único preexistente. La palabra mujer señala la naturaleza humana igual a la nuestra.
Eso es lo que señala la palabra mujer, pero también al mismo tiempo que se encarnó, que se hizo, como decía Juan, y puso su tienda entre nosotros. Él lo dijo a su modo, pero Pablo lo dice, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, también ya les dije. Viene a decirnos que el Hijo se encarna en las condiciones del judío de su tiempo, es decir, en situación de esclavo, ya lo dije. En la plenitud de los tiempos, el centro es la plenitud del tiempo. Regreso otra vez para que no se pierdan. Mis queridos Gálatas, ni siquiera tuvieron tiempo de pensar la grandeza de lo que había sucedido el día del bautismo. Aparte de la justificación, habéis llegado a ser hijos de Dios. Por pura acción libre y soberana de Dios. Por pura gracia. Porque si el Hijo de Dios se hizo carne en el vientre virginal de María, fue porque quiso. Fue porque nos amaba. Punto. Verso 5. Vámonos al verso 5. ¿Dónde está el verso 5? El templo no es 5. Es apestelen joteos, ya lo encontré. Ya lo encontré. Para que todos, ya aquí está. Inaten tiotes está. Jotide jugoy. Vosotros sois hijos. Estoy leyendo el verso 6. Vosotros sois hijos. Dios envió el espíritu de su Hijo, a vuestros corazones. Eis tas cardías gemón. A vuestros corazones. Y ese espíritu, fíjense bien que tiene artículo, para el que tenga ahí el texto griego, fíjese que dice to neuma. To es artículo neutro, porque espíritu en griego es neutro, no es masculino. Entonces, si tiene artículo, espero que me entiendan. En griego no existen artículos indeterminados como los tenemos en la gramática española. ¿Quién me dice un artículo indeterminado en gramática española? Para ver cómo andan en gramática. Unas. Perfecto, muy bien. Esos son los artículos indeterminados. En griego no existen. En griego solo existen los artículos determinados. Y los artículos determinados dicen, determinan. Quiero decir, se refieren a algo conocido. Les doy otro ejemplo. En los sinópticos, me voy a salir un poco de Pablo para que se entienda. Cuando ya veamos los sinópticos, ya será otro tema. En los sinópticos dice que Jesús se retiraba al monte a orar. ¿Pero qué creen? Monte en griego también es neutro. ¿Pero qué creen? Tiene artículo. Si tiene artículo, quiere decir que si yo voy con un grupo de personas a Palestina, a Tierra Santa, tengo que decirles la verdad. Dice, se retiraba al monte a orar. Por lo tanto, no oraba en cualquier monte, sino que tenía un monte determinado, porque el artículo determina. Y acuérdense que los artículos siguen el género, el número y el caso del sustantivo que acompañan. Y aquí dice to neuma, entonces se refiere, no puede ser al espíritu tuyo. Este artículo quiere decir el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, ahora sí, Dios mandó al Espíritu Santo, podríamos decir así, no dice Hagión, pero tiene artículo. ¿Y por qué lo explico? Porque después va a decir Crason, en neutro también. El cual, adelantito dice Crason,
¿Cómo se llama? Mandó al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones para que grite, Krason, para que grite, Abba, Jo Pater. Abba, Padre. Abba es arameo, de las pocas palabras que quedan todavía. En hebreo se dice, Padre se dice Ab, A-B, B grande. Ab es Padre. Y arameo se dice Abba. Y no es Padre en el sentido así más genérico, sino en el sentido familiar de papá. Y si quieres ponerle diminutivo, está bien. Papacito. O sea, el Espíritu de Dios nos dio la capacidad para que pudiéramos hablar, gritar, dice aquí, porque Krason es gritar, Abba Pater, es decir, podernos dirigir a Dios como Padre. En hebreo, en arameo y en griego, y lógicamente en español. Por lo tanto, ya no eres esclavo. Aquí dicen, por lo tanto ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por lo tanto heredero de Dios, dice aquí. Kai clerónomos dia teum. Y por lo tanto heredero de Dios. Comentemos un poquito, porque es necesario, estamos en el núcleo central de la grandeza que Pablo está describiéndole a los Gálatas y ahora se los está describiendo a ustedes. Entonces, ¿qué es la nueva realidad? Decía yo, porque aquí ya vamos a encontrarnos no con la primera, que es ley y justificación, sino más allá de la justificación, más allá de la amistad normal que fuimos estableciendo con Él, porque Él nos buscó para ser nuestro amigo, más allá nos ha dado también la filiación. Y leo mejor lo que escribí yo aquí. En el ejemplo paulino, el hijo lo era antes de llegar a la mayoría de edad. En cambio, nosotros no lo éramos, así que se rompe la fuerza del paradigma. La imagen no es tan perfecta la que tomó Pablo, porque nosotros siempre hemos sido hijos de Dios, aún antes de ser bautizados, pero en forma especial después del bautismo. Ahora somos hijos y la filiación supone una nueva realidad ontológica. Cuidado, acabo de corregir a un seminarista que fue al radio y utilizó la palabra ontológico. Le dije, está bien, lo hiciste muy bien. Nada más que mientras estamos estudiando teología se nos van quedando algunas palabras y después las decimos con mucha naturalidad nosotros, pero la gente no nos entiende. Ojo, asesores que me están escuchando. Ontológico, pues es una palabra filosófica, ¿me entienden? Es muy exacta, pero la gente no la entiende. Es on, les voy a decir su raíz. On significa el que es. Entonces, de allí viene la palabra ontología, la ciencia que estudia el ser. Ontológico es lo que es por sí mismo. La definición de Dios, por ejemplo, en la traducción de los 70, allá en el 3.14 de Génesis, ¿saben cómo dice? Ego eimi hos on. Yo soy el que soy. La repito por si alguien tiene ganas de escribirla. Ego eimi
Jos, on. Cuando yo digo Jos es porque tengo el espíritu hacia la comitesa. Yo creo que ya Anastasio se las enseñó, hacia la derecha. Entonces, a mí me enseñaron a pronunciar, a diferenciar los espíritus. Cuando está la comita hacia la izquierda, entonces se pronuncia os. Pero si está la comita hacia la derecha, es jos. Entonces, ahora sí, repito otra vez la frase, porque es la definición de Dios de Génesis 3:14. Yo soy el que soy. Entonces, déjame terminar. Entonces, ¿cómo se llama? Dije yo, ahora somos hijos y la filiación supone una nueva realidad ontológica. Quiere decir que hemos cambiado radicalmente desde el día del bautismo. Ya no somos hijos de Dios en general, sino en forma especial. Tenemos una relación íntima con Él. Tan íntima, que la acabo de traducir. Como somos hijos, somos herederos. En Pablo se dice coherederos. Perdón, en Romanos, pues Pablo dice coherederos. Es lo mismo. Pero nos está colocando el texto a la altura de Cristo, claro, guardadas las distancias, pero en la relación con Dios después del bautismo no solamente somos amigos, sino hijos. ¿Sí me entienden? Hijos ontológicamente, es decir, no es un adorno, no es una forma de decirnos. A una persona le decimos, para decirle cariñosamente, le decimos, eres mi hija, o hija, ¿cómo estás? No, es en el sentido ontológico, real y propio. En ese sentido, estoy en la página 152, en el último párrafo, la mitad. La filiación adoptiva es sobre todo una relación de amor que nos une a Dios de manera personal y que se renueva constantemente bajo la acción real del Espíritu que está presente en nosotros. Hugiotesia, ahí está la palabra hugiotesia del verso 6. ¿Dónde está déjenme encontrarla acá. Acá está. Esta hugiotesia es la palabra que dije que está unida. Está unida la palabra hijo con la palabra Dios. Hugio es una Y, por eso pronuncio hugiotesia. Filiación divina, que también la va a manejar Romanos 8. Por eso no me preocupo mucho tanto de Gálatas, porque sé que en Romanos está todo. Después está en 9, también 4, y en Efesios 1:5. Tiene sobre todo en 9:4 una relación a una filiación general del pueblo que ya se venía señalando desde Éxodo 4:22. Y desde luego una que se conocen ustedes muy bien, la de Oseas 11:1. Ahí dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y no se refiere al niño Jesús como lo hizo San Mateo, se refiere al pueblo de Israel. Entonces, antes de Cristo, fíjense bien, a nadie se le llamaba hijo de Dios, era muy atrevido. Solamente se llamaba hijo de Dios al pueblo de Israel, en plural. Pero a partir de Cristo, hijo de Dios es Él. Y ahora también nosotros somos hijos de Dios. Pertenecemos a la misma hugiotesia. Sí. Entonces, todas las predilecciones que tenía el pueblo de Israel, elección, éxodo, ley, alianza, tierra prometida, todos esos actos de cariño de parte de Dios
que eran para el pueblo en general, ahora a partir del bautismo, en forma singularísima, tú fulano de tal, tú Jorge, eres hijo de Dios. Eres un predilecto de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso dice atrás, ya lo tradujimos. Sin embargo, en Romanos 8, 15, 17, la referencia es plena a la condición de los bautizados. Entonces, en el 9.4 hace una especie de alusión, decía yo, a la filiación general del pueblo. Pero ya después, en el 8, 15, 17, la referencia es especialmente a los bautizados. Transformados radicalmente en hijos adoptivos y coherederos con Cristo de las riquezas de la filiación personal de Yahvé. Somos herederos de las riquezas de Yahvé. Por eso podemos gritar. Dije que Crason no era decir o hablar, era gritar. Crason, con toda libertad y propiedad. Abba, Padre. Así se realiza en dimensión superior la promesa hecha a Abraham del 3:8, 14, 29 y se realiza en Cristo, causa eficiente de nuestra liberación y de nuestra adopción. Nos liberó de la ley, nos dio la posibilidad de ser amigos de Dios, pero aparte nos dio la filiación. Todo eso lo recibimos gracias a Cristo. En el verso 8, porque necesitamos caminar. Verso 8. Alá tote nin uk eidontes, pero pues ciertamente no sabéis, ignoráis a Dios, ignorabais a Dios, y por eso habéis adorado a los dioses que no lo eran por naturaleza. Estoy traduciendo al pie de la letra. Pero ahora, nim es de, es ahora, y de es pero. Vosotros conocéis a Dios, pero ahora vosotros conocéis a Dios. Más aún, Dios os conoce a vosotros. ¿Cómo os habéis regresado otra vez hacia la enfermedad? Astené quiere decir enfermedad, no hay otra forma de traducirla. Y hacia las cosas vanas, hacia los elementos vanos, y de nuevo habéis querido adorar, habéis querido volver a esclavizaros. Está la pregunta, ¿por qué? El punto y coma es pregunta. ¿Por qué habéis decidido regresar? Gálatas tontos, Gálatas estúpidos, Gálatas insensatos. Si teníais tanta riqueza, que ciertamente no les alcanzó el tiempo para valorarla. Y yo diría, que me perdone Pablo por lo que voy a decir ahorita, la catequesis había sido muy rápida. Claro que, ¿cómo se llama? En Galacia no sabemos exactamente el tiempo que pasó, pero siempre pasaba poco tiempo. Hay solamente 2 menciones de que estuvo en Galacia y hay una que dice que se enfermó y se quedó allá en Galacia. Por mucho que haya estado, estuvo muy poco. El tiempo más largo que pasó Pablo en una ciudad fue en Corinto, 1 año 6 meses, 1 año y medio prácticamente, y en Éfeso 3 años. Pero la catequesis a lo mejor no fue suficientemente profunda
para que la gente entendiera toda la grandeza del bautismo. Imagínense la capacidad que tenía Pablo de transmitir, el ánimo que tenía de transmitir, las semanas que se gastaban, no era todo el tiempo que uno quisiera. Compárenlo con las pláticas prebautismales que hay en nuestra iglesia católica, para que entendamos hacia dónde va el cristianismo. Ya acabé, ya no voy a decir más. Entonces, pues no habían podido reflexionar toda la grandeza, y por eso ahora se pregunta Pablo, dice, y por eso ahora habéis determinado volver a ser esclavos, volver otra vez a lo pasado. ¿Y cómo? Y sigue el verso 10. Dice el verso 10. Dice, habéis observado los días, los meses, los tiempos especiales. Yo creo que se refiere a las estaciones, se puede traducir por estación. Los tiempos especiales y los años. O sea, ya habéis regresado al calendario litúrgico de Israel. Estúpidos gálatas, ya los convencieron tan pronto que no les dio tiempo de entender toda la grandeza de su bautismo y del cambio radical que habéis sufrido. Y ahora os han hecho os han pedido que os circuncidéis y que cumpláis todas las leyes y que guardéis toda la liturgia del templo y de las fiestas, porque eso es lo que dice aquí. ¿Por qué habéis llegado a eso? ¿Y que saben cómo termina el verso 11? Me temo por vosotros, no sea que inútilmente haya yo trabajado por ustedes. Así termina, es el verso último. Phobos es miedo. Me da miedo, se podría decir si traducimos al pie de la letra, por vosotros, que yo haya trabajado inútilmente. Que todo lo que yo les enseñé no haya sido verdad, es decir, no haya tenido la repercusión que tenía que tener. Bueno, ¿alguna pregunta? Tenemos tiempo para preguntar. Hasta ahí terminamos. Sí, por favor. Estos versículos de la carta de los Gálatas, del 4 al 7, sí. ¿Qué tanta influencia tiene de la tradición lucana del capítulo 1, versículo 26 y siguientes, puesto que ofrece los mismos actores, la mujer, el Espíritu Santo, y María en Lucas terminará diciendo que es la esclava del Señor? ¿Qué tanta influencia hay en esos versículos en Pablo? Es la misma, es que en el fondo es la misma historia que todos conocemos. Pablo conocía la historia de Cristo. Nada más que yo les he dicho a ustedes que Pablo trabajó, no echó a andar, diríamos, la biografía de Jesús. Eso lo hicieron los evangelistas. No biografía propiamente hablando, pero acciones y palabras de Jesús, empezando por los primeros elementos del querigma. Juan Bautista, bautismo de Jesús, pasó haciendo el bien, curando enfermos, etc. Pablo se centró en la muerte, el significado de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Acaso Cristo murió en vano? ¿Acaso Cristo es un diáconos, un servidor del pecado? ¿Acaso su muerte no significó nada? Va a concentrar todo en la muerte, en la resurrección
y en las apariciones de Cristo, pero conoce perfectamente la vida de Cristo. Acabo de decir ayer o el otro sí, dije que él conocía perfectamente cuál era la situación de la actitud de Cristo frente a la ley. Ya no queda más que el amor, porque él aquí adelantito va a decir exactamente eso. Exacta, ¿cómo se llama? Así como Cristo dice, esa es toda la ley y los profetas, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. El mismo Pablo va a decir exactamente lo mismo aquí en el capítulo 5, que al final de cuentas dice, nada más existe eso, el amarse. Entonces, él sabía perfectamente todo lo referente a que Cristo se había encarnado en una mujer. Sabía perfectamente la historia también de Cristo, pero centró toda su teología en la muerte y la resurrección porque le pareció que era el núcleo central, y de hecho lo es. Cristo, nos podríamos decir, con su palabra nos acercó poco a poco al Padre. Voy despacito porque sí está interesante la pregunta. La palabra de Dios nos ayuda a acercarnos a Dios. Sin la palabra no hay fe. La fe nos llega por el oído. Los verbos que yo les enseñé desde el principio es predicación, o sea, palabra, las palabras que les enseñé. Segundo, respuesta, la fe. Tercera respuesta, arrepentimiento. Cuarto movimiento, bautismo. Y quinto movimiento, recepción del Espíritu Santo. ¿De dónde las tomamos? Desde el anuncio del primer querigma de Pedro allá en Pentecostés. Sin la palabra no hay fe. Pero, y vuelvo a decir si tú te dedicaras exclusivamente a trabajar la palabra para acercar a las personas a Dios, pero no les dieras los sacramentos, faltaría algo muy importante, que es la intervención poderosa de Dios que transforma radicalmente al ser. Y ya me meto a la carta, porque tu pregunta es desde la carta. El bautismo les dice Pablo a estos insensatos gálatas. ¿Cómo es posible que os estéis cambiando ya? Habíais vivido la vida del Espíritu y ahora empezáis a vivir la vida de la carne. ¿Cómo es posible que no hayáis meditado toda la riqueza que habéis recibido? ¿Habéis recibido gratuitamente la amistad de Dios? Nada más por la fe, sin ningún esfuerzo de cumplir mandamientos. Habéis recibido la filiación, que es un amor especial del Padre a su Hijo, que no se había dado en el Antiguo Testamento más que en relación con el pueblo de Israel y ahora se da con cada bautizado. Todos los privilegios del Antiguo Testamento ahora se reducen o se hacen, verdaderos en el alma de cada uno de los bautizados. ¿Cómo es posible que todavía ahora, y así termino como acabo de terminar hace un momento, andéis por queriéndoos circuncidar, cumplir las semanas, los años, los meses, las estaciones, las fiestas israelitas? ¿Por qué regresáis otra vez al mundo anterior? ¿Qué acaso la ley no tenía una fuerza interior que les llevaba a Cristo? ¿Qué acaso la ley no era un pedagogo que los llevaba como niños pequeños de la mano hasta Cristo? ¿Que no una vez que habéis destruido la ley para llegar a Cristo y ahora regresáis de Cristo a la ley, no os dais cuenta que hacéis un retroceso
y que destruís lo que ya habéis edificado. Todas son palabras de él, acuérdate. Entonces, sí tiene que haber concordancia, lógicamente, termino diciendo a tu pregunta, porque se trata del mismo Jesús. Él sabía perfectamente que nacido de una mujer, en la plenitud, la expresión es de él, pero no el concepto. El concepto también lo maneja, por ejemplo, Mateo. Mateo cuando dice de Abraham a David 14 generaciones, de David a la deportación de Babilonia 14 generaciones, de la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones, está diciendo que Cristo apareció en el templo en el tiempo justo. Es lo mismo, no más que no dijo la frase plenitud de tiempos, pleroma tu chrono, es exclusiva de Pablo, pero la idea no, la idea es de todos. Dios envió a su hijo cuando él quiso, cuando creyó que ya estaba maduro el tiempo, ¿me entiendes? Sí. Y se hizo carne, igual como lo describe Lucas, y se hizo carne en el vientre de una mujer. Y sucedió, dice Mateo, ahora salgamos de Lucas, y sucedió, dice Mateo, que ella tenía en su vientre un hijo, Colías es vientre, tenía un hijo en su vientre y todavía no convivía con José, que era su esposo. Capítulo también allí mismo. El verso 17, el capítulo 1 de Mateo, hace el recuento de las generaciones y luego viene el verso 18, donde se dice, y sucedió que ella estaba esperando un hijo. Ya eso lo sabía Mateo, lo sabía Lucas, lo sabía Pablo, lo sabían todos los predicadores del principio, pero de los 8 verdades del querigma, Pablo predica pues 3 nada más, y también hace hincapié en que era descendiente de David según la carne. Lo vamos a encontrar en Romanos. En Romanos está hijo de David según la carne. Nada más. Espero que te haya quedado claro. Bueno. Monseñor, una Sí. pregunta, un pequeño comentario nada más, muy sencillo. Cuando usted habla de que Cristo fue a orar al monte, el artículo que se utiliza, yo vengo con una inquietud que siempre he tenido cuando decimos, como era en el principio. A veces hay gente que dice en un principio. Si hablamos de en un principio, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, a eso me refiero. No podemos decir en un principio, ¿no? Porque está indeterminado, quién sabe cuál fue el principio. Uh-huh. Pero en el principio es el principio que marca el tiempo de Dios. ¿Estoy bien? Bueno, se puede decir como pueda decirlo uno, pero realmente Dios no tiene tiempo. Dios está fuera del tiempo. Los únicos que manejamos el tiempo y el espacio somos nosotros. De tal manera que nos cuesta mucho trabajo salirnos de esta especie de jaula temporal donde estamos metidos. Siempre decimos o pensamos que el cielo sería un lugar donde está Dios y vamos a encontrarlo cara a cara. La expresión cara a cara, panim panim en hebreo, es una expresión antropomórfica, porque Dios no tiene cara, porque Dios no está arriba, porque Dios no está abajo, porque Dios no está a la derecha, porque Dios tampoco está a la izquierda. Dios no tiene lugar. Dios es un espíritu puro. Ir al cielo es lo mismo que encontrarse con ese Dios, que es espíritu puro, fuera del tiempo y fuera también del espacio. Entonces, la expresión como era en el principio, ahora y siempre, está haciendo alusión a lo que encontramos en el Apocalipsis. Cristo, Alfa y Omega. Ya.
Alfa es la primera letra del alfabeto y omega es la última. Cristo, alfa y omega, principio y fin. Principio y fin. Porque Cristo como hombre sí tuvo principio en el vientre virginal de María. Entró en la historia. Se puede decir que nació en el año 6 antes de Cristo. Tiene un lugar en la cronología del tiempo como hombre. Pero como Dios, en el prólogo de San Juan, la expresión en el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios, en arjé, en hologos, es una forma humana de hablar porque no tenemos palabras teológicas para expresar lo eterno. Pero Dios no tuvo principio. El preexistente del prólogo de San Juan, allí no hace referencia de encarnación, sino hasta el verso 14. En el verso 14, y el verbo se hizo carne. Caijólogos sars egeneto. Y puso su tienda entre nosotros. Entonces, ahí sí se hace alusión a lo terráqueo, pues, del verbo que se hace carne en el vientre virginal de María. Como aquí también dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Sí. Entonces es igual decir que el principio, un principio o el principio. El principio, porque al final de cuentas, vuelvo a repetir siempre que tengamos en cuenta que estamos hablando antropomórficamente, porque Cristo, desde el punto de vista, repito, de su encarnación tuvo principio, pero desde el punto de vista de su existencia eterna, lo que llamamos preexistencia, es eterno. Y la eternidad es todo lo contrario del tiempo. No hay tiempo. Nos cuesta trabajo, pero pero tenemos que hacerlo. Yo le platicaba a una persona el otro día porque les cuesta trabajo, ¿no? Voy a contarles una anécdota. Creo que fui un poco rudo porque un viejito me preguntó: oiga, padre, dice, yo no pertenezco a este grupo que vino usted a visitar hoy. Yo nomás vengo aquí porque mi hijo es el asesor, dice, pero hoy bajé porque quiero preguntarle a usted una cosa. Dice, mi esposa murió hace 6 meses. Yo nomás quiero preguntarle, ahora que yo me muera, ¿me va a salir a encontrar? Y yo dije, Madre Santísima, ¿qué digo? Pues la verdad, voy a tener la verdad siempre. Le dije, pues yo creo que sí, señor, pero nada más tenga en cuenta que esa es su esposa de usted, está tan llena de Dios ahora que probablemente cuando usted llegue ni cuenta se dé a qué hora llega. En otras palabras, volvamos al Evangelio. En el cielo no habrá matrimonios. Ya el amor de Dios es tan poderoso que va a llenar plenamente todo nuestro ser, ¿me entienden? ¿Sí? Y lógicamente, le dije, de que se van a conocer y se van a tratar y todo, pero ambos van a quedar tan llenos del amor de Dios, que a lo mejor el amor que ustedes se tienen, y que ahora para usted significa mucho, allá va a significar un poco menos. Así le dije, pues. Me dolió un poquito decirlo, pero pues había que decir la verdad, ¿no? Sí. Cuesta trabajo explicar el asunto. Pero tenemos testimonios, miren, no se preocupen, tenemos testimonios. Cuando tú has sido persona buena un ratito, porque todos somos pecadores, y has hecho una obra buena, pero totalmente desprovista de egoísmo, así, completamente pensando en el bien del otro, ¿no es acaso que te queda una especie de burbuja interior así hermosa? Te sientes buena gente, dices, hoy hice mi obra buena. ¿Acaso esa obra buena es retratable? ¿Acaso esa obra buena es tangible? ¿Es visible? ¿Es pesable? No, es espiritual completamente.
Y si es espiritual completamente, ahí tienes una constancia de la espiritualidad purísima de Dios. Porque por eso eres criatura a la imagen y semejanza de Dios, en la espiritualidad purísima. Cuesta trabajo, yo lo sé que cuesta trabajo, pero es la verdad. Sí. ¿Alguien más? Pero a ver ahora de aquí de la materia, ¿cómo encontraron el capítulo 3? Espero que ya lo leyeron. O en el cuarto no les sorprendió que seamos hijos de Dios en esa dimensión. Yo tengo una pregunta, padre. Sí. Los judaizantes, me da la impresión de que pasaron tiempo en la comunidad de los Gálatas de tal forma que enseñaron la ley, enseñaron la historia del pueblo judío. Lo pregunto porque aquí en el capítulo 4, a partir de los versículos 21 y siguientes, Sí. ya Pablo ocupa el argumento sobre la comparación de Sara y Agar. Entonces, ¿en dónde cae? ¿En qué conocimiento de los Gálatas cae este simbolismo que ocupa Pablo? A ver si le entendí, pero de todas maneras me va a servir para explicar algo. Recuerden que los corintios eran una comunidad mixta, en el sentido de que muchos venían del mundo pagano, convertidos del mundo pagano, y otros del mundo judío. Para el mundo judío, hablar de Sara y Agar era algo más o menos conocido, porque esas gentes asistían a las sinagogas desde pequeños. Allí aprendían a escribir. Cristo sabía escribir y hablar. Probablemente hablaba arameo y hebreo, y probablemente también griego, porque por allí en el Evangelio de Juan dice, y vinieron a visitar a Jesús unos griegos y salió a recibirlos, etcétera. Bueno, pero lo que yo quería decir es que, ¿cómo se llama? Se me fue. Recuérdeme, por favor, ¿qué estaba yo diciendo? Los judíos, estaba formado Corintios de judíos. Sí, ya. Sí, que era mixta, la comunidad era mixta, tanto de judíos. Entonces, para los paganos era difícil la explicación de Sara y Agar. Pero seguramente muchos de esos paganos también se llaman prosélitos. Cuando vean esa palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, entiendan de qué se trata. Un prosélito es alguien que, siendo pagano, es simpatizante de la religión judía y por lo tanto estudioso de la religión judía. Probablemente no les era tan extraño el asunto. Pero decía yo que, ya para terminar esta pregunta, lo de Sara y Agar es una especie de exégesis media alegórica, extrañísima para nosotros, pero en el fondo el mensaje es verdadero. O sea, vuelve todavía sobre la carga Pablo, en el sentido de decirles, oigan, no vamos a pertenecer a la esclavitud. O sea, nosotros éramos esclavos, como era Agar. Y fuimos llamados a tener una relación especial con Dios. No regresemos a la misma situación que ya teníamos. Por eso, en el capítulo 5, que van a trabajar ustedes también, voy a terminar con lo que dice el verso 19. 5:19. Pero si sois conducidos por el Espíritu, ahora que ya sois bautizados, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Los que todavía quieren vivir como vivían antes de ser bautizados.
Las obras de la carne son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, las discordias, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes, para los que todavía no acaban de evaluar su bautismo. Y luego dice, para los que sí ya saben que hubo una transformación radical el día del bautismo, porque ese es el sacramento, explicaba yo a Ernesto, es una intervención poderosa y eficaz de Dios que transforma todo el ser, de tal manera que palabra y sacramento van juntas. Si nada más crees en la palabra y solo predicas la palabra, va a faltar la intervención poderosa de Dios que cambia radicalmente a la persona. Sería el caso de algunos hermanos separados. Al revés, si nada más bautizas a la persona, pero nunca le explicaste a dónde la invitaste y a qué iglesia pertenece y cuál es la esencia misma de la pertenencia a Cristo y por lo tanto al Padre y al Espíritu Santo, pues esa persona va a decir que es cristiana cuando pase el INEGI. A lo mejor hasta dice que es católica, pero en realidad no conoce a Cristo, no conoce los rudimentos de la fe cristiana, no tiene nada que ver con Cristo. Y en esta carta a los Gálatas, si ya la están leyendo con calma, porque yo espero que la lean toda, dice también que nuestro trabajo es cristificarnos, es decir, llegar a pensar y llegar a ser y actuar como Cristo pensaba y actuaba. Tenemos una relación con Cristo que nos tiene que llevar a lo que están aquí los frutos del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es el amor, en primer lugar, la alegría, segundo lugar, la paz, tercer lugar, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de uno mismo. Contra todas estas cosas no hay ley, sino es la vivencia del amor, simplemente, que se transmite, que se hace presente en todas esas cualidades para poder relacionarse con Dios y relacionarse con el prójimo. La alegría, porque un cristiano triste es un triste cristiano. La paz, la paciencia. Solo tienen paciencia los que tienen esperanza. Lo vamos a ver en Romanos. Afabilidad. Ser afables, ser amables, ¿qué te cuesta? La bondad, la mansedumbre, que es la determinación de nunca atacar a nadie y de poder asumir el golpe de los otros sin alterarte. Eso es la mansedumbre, ¿eh? El dominio de uno mismo, etc. Estoy leyendo capítulo 5 de Gálatas, ¿eh? Estoy leyendo el verso 19, porque si no, vayan a decir que estoy leyendo otra parte. Verso 19 y verso 22. Ahí están los pecados de la carne y los pecados, y los frutos del Espíritu. Le voy a pedir un favor. Aquí en su libro, Voy a comprar. en la página 156, está otro trocito del 5, 1 al 12. Manteneos libres. ¿A qué se refiere Pablo con la eleutería? Eleutería en griego quiere decir libertad. ¿A qué se refiere?
que una vez liberados del peso de la ley, sepáis vivir responsablemente vuestra libertad, no lleguéis al libertinaje. Y de pasada, pues, si quieren, les digo lo que suelo decir por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la última meta de la educación de un hijo? ¿Hacia dónde queremos llevarlo? Queremos llevarlo a que utilice responsablemente su libertad, que sepa libremente vivir responsablemente vivir su libertad. Porque cuando él sepa vivir libremente su libertad, responsablemente su libertad, ya puede ir a cualquier parte. Dice alguna persona, bueno, pues yo no quiero que mi hijo vaya a estudiar a la UAP porque pues allí puede encontrarse una mala compañía, siempre ha estudiado en colegios católicos, etcétera, etcétera. Si tu hijo tiene 18 años y le enseñaste los valores del espíritu y es responsable frente a la vida, déjalo que vaya, porque la vida se hace precisamente pues con otras gentes que no son perfectas, con todas las gentes en el conjunto, si ya tienes la seguridad de que es responsable de su libertad. Entonces, este texto lo leen con cuidado, ahí tienen las notas, la tienen en la página 156, 57 y hasta otras páginas. Porque la próxima vez, o sea, el martes próximo, empiezo con Romanos, en la página 163. Entonces, si tienen alguna pregunta más que hacer, porque yo empiezo 163 con Romanos y prácticamente voy a dar por establecida la entrada. Voy a decir algunas cosas de las pautas de lectura porque si las necesitan, y después me voy a ir directito me voy a ir a Romanos 1, 16, 17. Voy a explicar 2 versos la próxima vez, solo 2 versos, a lo mejor, que están en la página 173, porque ya estamos dentro de Romanos, y Romanos es la tesis fundamental de Pablo, y no quiero que se nos quede fuera. ¿Alguna pregunta? ¿Sí que hambre? ¿Sí que nada? ¿O ya se cansaron? Agradecer a Anastasio, terminamos la semana pasada con griego, la semana gracias a Anastasio. ¿Ya terminaron sus estudios de griego? Bueno, cumpliendo con el objetivo que nos habían marcado de que pudieran leer los hermanos, ya pueden leer. Sí, ya me di cuenta, y al otro día estuvo leyendo, Mari estuvo leyendo un pedacito. ¿Quién es? No sé, le pasó a la señora, pero una de las tareas que nos dejó. Me pidió Anastasia que le mostrara esta la evidencia de lo que ya estamos. ¿Le puedes poner más fuerte para que se oiga? Aquí hay un ejemplo de esta señora que está leyendo griego. Bueno, y agradecerle. Bueno, ¿saben qué? Eso merece un aplauso. Sí. Muy bien, por los que aprendieron a ¿cómo se llama? A leer, los que aprendieron a leer, ¿cómo se llama? Griego, porque ahora, pues ya, lo que les queda es nada más, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver, alguien distinto de Mari, porque ella ya pasó, otra persona que haya estudiado griego, en la página 141,
de su libro, de los comentarios. Primer párrafo. ¿Quién me hace favor de leer el segundo renglón? Es chiquito. Son 3 palabras. El segundo renglón del primer párrafo de la página 141. Yo, monseñor. Exergón nomu. Perdón. ¿Cómo dice? Exergón nomu. Exacto, muy bien. Es ex-ergon, otra vez en la acentuación, por favor. Siempre fíjense en la acentuación. Es ergon, no es ergón, porque ergón sería con el acento en la omega. Es que ya no llegamos a los acentos. Ah, ¿no llegaron a los acentos? Bueno, pues entonces, no sé, ¿ya terminaron, Anastasio? Sí, sí, lo vimos. A ver, pónganse a Anastasio. Ya solamente alcanzamos a ver los acentos muy someramente. Vimos la conjugación de los verbos en presente de indicativo de la voz activa. Ah, perfecto. Y vimos un poco de los de la acentuación, bueno, sobre todo de los espíritus suave y áspero, de los que mencionabas hace rato. Perfecto, sí. Muy bien. ¿Todavía te quedaría este sábado o ya no? No, ya terminamos. ¿Ya le pusiste punto final? Pues ya terminamos, pero si quieren, si los hermanos quieren y tienen tiempo, pues yo disponer también del tiempo que yo tengo y continuar con, no sé, a lo mejor los artículos, que es lo que tenían duda. También es un poquito de ejercicio de acentuación. De acuerdo. Por favor. Un poquito de ejercicio de acentuación, porque ya vi que sí pueden leerlo. Sí leen, pero sí se necesita la acentuación porque es como si, por ejemplo, dijéramos papa en lugar de papá. O sea, todavía les falta el acento. Nomás hacerles el ejercicio, que carguen la voz en donde está ¿cómo lo hacen en español? Nada más que vean los. Y segundo, para los que me están escuchando, para leer una lengua, cualquiera que sea, si no hacemos ejercicio, se nos olvida, de nada va a servir el trabajo, van a tener que seguir leyendo alguna vez. Por ejemplo, ¿por qué tengo aquí ¿cómo se llama? Esta Biblia en francés. ¿Por qué la tengo en francés? Pues porque de repente la leo en francés y no se me va a olvidar lo que yo sabía. Yo antes fui 4 años maestro de francés aquí en el seminario y también tengo cosas que puedo leer en inglés porque si no se me van a olvidar. Y hay que pronunciarlas también, porque una lengua se necesita pronunciarla, ¿me entienden? Entonces, lo que aprendieron, yo le agradezco mucho a Anastasio, pero aparte de eso, que él mismo les pida de favor, que de vez en cuando siempre lean el pedacito. Por ejemplo, ahora en Romanos. Yo en Romanos voy a usar más el griego todavía, Por ejemplo, los versos 16 y 17 van en griego completamente, Y una vez preparo. Porque son el encabezado de la tesis de Pablo. Capítulo 1, versos 16 y 17 van en griego completamente. Si se los llegan a aprender de memoria sería bueno, porque pues, la definición de evangelio, dynamis tuteu, eis pistegmonti. Es la fuerza de Dios para todo el que cree. Eso es el evangelio. Entonces, eso hay que se lo siguiendo poco a poquito. Le recuerdo otra vez a Teresita del Niño Jesús. Acuérdense lo que ella decía. Si yo hubiera sido hombre, yo hubiera estudiado griego y hebreo para hablar las lenguas de Dios. Así decía la Teresita. O sea, ¿por qué dices, por qué estoy citando tanto a la Teresita? Pues porque ha salido estos días y siendo una frágil y enfermiza muchachita que murió a los 24 años. Y que le impresionó mucho, ya les dije,
el capítulo 12 y capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Entonces, termino diciéndoles, no es importante, sin conocimiento de la palabra no vamos a llegar al misterio de Dios. Pero sin la aplicación de esa palabra a la vida nuestra, sin ir poco a poco desmantelando lo que nos estorba, tampoco nunca vamos a tener la experiencia de Dios. Nos va a pasar lo de los fariseos. Podremos conocer la ley, podremos conocer la Biblia, pero el corazón va a estar lejos de Dios. Entonces, acuérdense que el buen judío y el buen cristiano tienen un halakha y un haggadah, una doctrina, pero también al mismo tiempo una actitud de vida. Empezar una vida cristiana mejor. Esa es la búsqueda de Dios. No es saber más por saber más, es saber más para amar más. Pues yo creo que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes con la carta a los romanos, por favor. Sí, padre. Sí, padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, señor. Muchas gracias. Felicidades, Anastasio. Muchas gracias. Lo lograste. Gracias. Lo lograste. Ya nada más las felicidades, Anastasio. Y un poquito la lograste. Gracias. Espero en sábado. Y un poquito la rico. Los espero en sábado. Bueno. Gracias. Gracias, monseñor. Que Dios los bendiga y buenas tardes. Que tengan buena comida, sabrosa comida. Gracias.